comenzar a revisar lo que son las respuestas anormales de la respuesta inmune, ¿no? Ya en varias ocasiones se les ha dicho que la respuesta inmune, cuando se prolonga demasiado tiempo o es muy exagerada, causa daño, lesiona tejidos, y eso es hipersensibilidad. En los años 60, las reacciones de hipersensibilidad fueron agrupadas en 4 categorías, según la clasificación de Helmholtz, ¿no? Hipersensibilidad de tipo 1, que es la reacción que corresponde a la respuesta mediada por el inmunoglobulina E. Y en su forma más grave es anafilaxia, ¿no? La anafilaxia puede matar los edemas y que produce paro respiratorio cardíaco. La segunda es la reacción citotóxica mediada por anticuerpos, o sea, citotóxica. Una célula destruye otra célula u otro tejido, ¿no? Siempre va a haber un intermediario, y el intermediario es el anticuerpo, y siempre va a ser IgG. Hay una modalidad diferente que puede ser mediada por complemento, ¿no? Entonces los fagocitos pueden producir este tipo de reacción de hipersensibilidad. A la cabeza el macrófago, la célula natural killer también media reacciones de hipersensibilidad, ¿no? También hemos visto, reacciones de citotoxicidad, también hemos visto que los linfocitos TCD8 activados median este tipo de respuesta. Bueno, en este caso la reacción va a ser ejecutada básicamente por los macrófagos y la natural killer, ¿ya? La tercera es por depósito de complejos inmunes. Hay 2 modalidades. Los complejos inmunes pueden depositarse dentro de los capilares. Cuando esto ocurre, hay activación de complemento, ¿no? Y la activación de complemento produce una lesión tisular muy rápida, es muy agresiva, ¿ya? La otra modalidad es que los complejos inmunes se depositen mayormente fuera de los vasos sanguíneos, y eso corresponde al esquema de la reacción de Artus. Bueno, eso ya lo vamos a ver en su momento. Y la última es la reacción de hipersensibilidad tipo 4, que es mediada directamente por alguna célula que va a producir daño celular, ¿no? En el modelo clásico está la reacción de la tuberculina, ¿no? Y en la célula que media la respuesta básicamente es el linfocito TS8 activado. Y después el linfocito TH1 también puede ser activador de este tipo de respuesta de hipersensibilidad, y en caso de diferenciación de tipo 1, la célula que va a ejecutar la reacción va a ser el macrófago, y en caso de la reacción de hipersensibilidad tipo 2, la célula que va a ejecutar la reacción va a ser el eosinófilo. Hoy día vamos a revisar hipersensibilidad de tipo 1. En lo que es hipersensibilidad de tipo 1, la respuesta o la diferenciación del linfocito T va a ser de tipo Hempel-2, ¿no? Y la célula que va a ejecutar la reacción es el mastocito, ¿ya? Entonces esto va a girar mayormente alrededor del mastocito, y este tipo de respuesta de hipersensibilidad tiene etapas. La primera etapa es la etapa de sensibilización del mastocito, que corresponde al primer ingreso del alergeno al organismo. La segunda etapa es la etapa de activación del mastocito, ¿no? Que corresponde al reingreso del alergeno al organismo. Y finalmente tenemos la etapa de ejecución, que corresponde a lo que es la actividad que tienen los mediadores que son liberados por los mastocitos. El mastocito tiene 2 tipos de mediadores: unos que están contenidos en los gránulos,
que son, vamos a llamarlos mediadores preformados, y los segundos son los contenidos, lo que va a generar por transcripción genética y porque comienzan a generarse productos del ácido araquidónico. A estos mediadores los vamos a llamar mediadores de novo. Los mediadores de novo mayormente son prostaglandinas, lenfotrienos, conduxanos, interleuquinas, ¿no? Muchos tipos de interleuquinas de corte inflamatorio. ¿Ya? Bien, entonces comenzaremos revisando la presentación. Ya les expliqué lo que son las reacciones de hipersensibilidad. Se ha clasificado en 4 grupos, ¿no? O 4 categorías: 1, 2, 3 y 4. La 1 es la mediada por IgE, la 2 es la citotóxica, pero mediada por anticuerpos o por complemento. La tipo 3 por complejos inmunes y la tipo 4 es la citotóxica. La célula que va a destruir a la célula blanco la reconoce directamente. Los todos tienen sus mediadores solubles y sus células que se van a encargar de la ejecución. Entonces en la tipo 1 el mediador soluble va a ser la inmunoglobulina E y la célula encargada de desencadenar la reacción es el mastocito. El mastocito tiene sobre su membrana unos receptores que son para la cadena pesada de inmunoglobulina E, ¿ya? Y son receptores de alta afinidad. En la de tipo 2, que es la citotóxica mediada por anticuerpos o dependiente de anticuerpos, son los macrófagos básicamente los encargados de capturar los complejos inmunes para removerlos y destruirlos. En este caso, por ejemplo, eso se ve mucho en las trombocitopenias autoinmunes, en las anemias hemolíticas autoinmunes, ¿no? Los autoanticuerpos se dirigen contra las plaquetas o contra los anticuerpos, los opsonizan y después el complejo inmune va a ser capturado por el macrófago para destruirlo. Esto se va a dar mayormente en la trombocitopenia autoinmune y en la anemia hemolítica autoinmune en el vaso, ¿ya? Cuando es mediada por IgG. Pero como les comentaba, hay otras células que pueden hacerlo, como las células natural killer. No se olviden que las células natural killer tienen un receptor para la cadena pesada del IgG. La de tipo 3 por depósito de complejos inmunes, ¿no? El depósito de complejos inmunes intracapilar activa el complemento y esta forma de lesión es muy agresiva. En la de tipo 4 les comentaba que había 3 modalidades, ¿no? La primera, la que ejecuta el CD8 directamente al reconocer el antígeno de la célula blanco, y también tenemos las otras reacciones de hipersensibilidad que dependen del tipo de diferenciación que se obtenga. Si es TH1 por activación del macrófago, el macrófago va a destruir el tejido mediante la liberación de sus enzimas y sus granos, ¿no? En el caso, lo mismo, algo análogo sucede con el eosinófilo cuando hay activación de tipo TH2, ¿no? El TH2 del eosinófilo también es activado y libera sus enzimas que van a destruir el tejido. Bueno, en la activación de la hipersensibilidad tipo 1, la diferenciación del linfocito CD4 va a ser a CD8 y lo que vamos a tener es la producción de IgE. Como les decía, es el mastocito quien se va a encargar de ejecutar la reacción, ¿ya? Este tipo de reacción de hipersensibilidad de tipo 1, que va acompañada de producción de IgE, es típico de personas que vamos a llamar atópicos, ¿no? El término atópico viene de atípico porque quien lo acuñó o quien puso el término observaba las reacciones exageradas que se producían en las personas que llegaban a las emergencias por la respuesta de tipo anafiláctica, ¿no?
como no eran frecuentes o eran exageradamente, muy exageradas, no eran muy frecuentes, decían que eran reacciones atípicas y los sujetos los catalogaron como atópicos. En realidad, la atopía no es algo raro, ¿no? Entre nosotros, más o menos el 30% de la población tiene algún trastorno de tipo atópico, ¿ya? Si somos 60, más o menos 20, ¿no? Un tercio de nosotros tiene algún problema de atopía. Lo más frecuente, rinitis alérgica, asma, ¿no? Y el otro es el eczema atópico, que es con frecuencia, ¿ya? Bien, la característica de la reacción es los cambios rápidos que se dan a nivel vascular y en la musculatura lisa, que son mediados por los componentes que son liberados por los mastocitos, ¿ya? En los casos graves puede darse el problema de choque anafiláctico. Bien, entonces obviamente las manifestaciones van a depender del tejido que está siendo afectado. Si es dermatitis atópica, eritema; si es rinitis alérgica, congestión nasal; si es asma, constricción bronquial; en fin, si es que hay un problema alérgico a nivel intestinal, dolor abdominal, diarrea; y si el evento es serio, el paciente puede chocar. Los alergenos que producen este tipo de reacción, en primer lugar, todos son proteínas, ¿no? Y mayormente tienen alguna característica de tipo enzimático, ¿ya? Y son proteínas de bajo peso molecular, ¿ok? Su solubilidad es muy alta, el efecto que producen sobre el sujeto no es dosis dependiente, ¿no? Son muy estables porque van a soportar, las epítopes van a soportar la degradación y pueden ser presentadas por las vías HLA, clase 2 en este caso, ¿ya? Creo que eso ustedes ya deben saber. Como les comentaba, la reacción de hipersensibilidad tiene sus etapas, ¿no? Y tenemos al mastocito como célula objetivo. Entonces, la fase de sensibilización va desde el momento en que ingresa por primera vez el alergeno, es tomado por la célula dendrítica, es procesado, ¿no? Y es presentado, ¿ya? Para el caso de los aptenos, que también pueden producir este tipo de reacción, como sabemos, el apteno no produce una respuesta inmune por sí mismo, necesita un acarreador, ¿ya? Entonces, cuando da forma complejo con el acarreador, que generalmente es otra proteína, entonces el complejo es tomado por la célula dendrítica, procesado y presentado. En la presentación antigénica se presenta la molécula de apteno unido a un pedazo de la proteína acarreadora. Entonces, esa parte del acarreador tiene un efecto en la activación de la respuesta inmune. A ese complejo o a esa característica que tiene la proteína acarreadora de participar en la activación del linfocito T se le llama efecto acarreador, ¿ya? El apteno no es presentado solo, les repito, es presentado junto con un pedazo de la proteína acarreadora. Ya ambos forman un complejo que puede activar al linfocito T. Ya eso se llama efecto acarreador. ¿Ya? Bien, entonces tiene que haber alguna molécula HLA que sea capaz de reconocer al alergeno, ¿no? El gen de interleuquina 4 obviamente va a participar porque es una
es la interleuquina principal en ese tipo de respuesta, y el receptor de la inmunoglobulina E que está aportando el mastocito va a participar activamente en la captura de la inmunoglobulina E, ¿no? Para la activación posterior de la célula cuando el alergeno reingrese. La activación se va a dar cuando el alergeno vuelve a entrar, ¿no? Los mastocitos se ubican en dos lugares: en las mucosas, exactamente por debajo del epitelio mucoso, ¿no? Y la otra forma, hay otro grupo de mastocitos que se ubican en el tejido conectivo. Los mastocitos que están en las mucosas tienen muchos receptores para IgE y son sensibilizados de esta forma con mucha facilidad, ¿ya? Entonces, estos mastocitos que están debajo del epitelio, cuando regrese el alergeno, lo capturan con mucha facilidad, directamente utilizando la IgE que han retenido, ¿no? Cuando el alergeno se une a dos receptores o activa dos receptores, entonces el mastocito se activa. A eso se llama activación cruzada. Lo mismo pasa con los basófilos, ¿ya? Entonces, en la fase de activación, el mastocito lo que va a hacer es liberar los mediadores que contienen los gránulos, los mediadores preformados que les contaba, y se inician las vías de transcripción para generar los mediadores de Nobel, que son las interleuquinas, ¿no? Y los derivados del ácido araquidónico, ¿ya? De manera que el mastocito es el encargado de iniciar e instalar la respuesta inflamatoria. La fase efectora ya depende de la actividad de los mediadores que son generados por el mastocito, ¿no? Van a haber cambios vasculares, entre ellos uno muy importante es el edema, la secreción de moco, ¿no? Y lo otro, la instalación de la respuesta inflamatoria. Como ya les comenté en algún momento, los mastocitos secretan una gran cantidad de interleuquinas de tipo Th2 y también secretan interleuquinas proinflamatorias. Entonces, una vez que ingresa el alergeno, ¿no? El alergeno es tomado por la célula dendrítica, se activa el linfocito T, se diferencia Th2, ¿no? Y también se genera una población de linfocito Th2 folicular que va a ir a colaborar con la activación del linfocito B. ¿De quién es esto? ¿Tiene pantalla gorila? Porque si no es gorila la voy a romper. Si fuera gorila de repente también se rompe. Y además ya tiene un isotón, ¿no? Y ya. No pasa nada. No pisado. ¿Qué estábamos? La activación del gorila. Y antes del gorila. La activación del TH2. Ya. Folicular. El TH folicular. Ajá. El TH folicular Cooperador. va a colaborar con el linfocito B y va a inducir el cambio isotipo para la producción de inmunoglobulina E. Entonces, se va a generar la colaboración. El linfocito B presenta el antígeno, el linfocito T lo reconoce y se exponen los pares de coestimulación. B7 en el linfocito B, CD28 en el linfocito T y el CD40 con el ligando CD40. Esto activa el linfocito T para que secrete dos interleuquinas, interleuquina 4 e interleuquina 13. Eso permite que se inicien las transcripciones para la producción de IgE. ¿Ya? La IgE, que es producida por la célula plasmática ya diferenciada, es capturada por el mastocito y retenida en los receptores de alta afinidad. ¿Ya? Y el mastocito se queda tranquilo, esperando el reingreso del alergeno. Si el alergeno reingresa, por ejemplo,
las heces de los ácaros, ¿no? Los asmáticos saben, cuando abren una habitación que ha estado mucho tiempo cerrada, se les cierra el pecho, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los alergenos están, y si son ácaros, son las heces de los ácaros. Las heces de los ácaros tienen proteínas y las heces de los ácaros tienen propiedades enzimáticas. Cuando entran al árbol respiratorio, lo que hacen es degradar las uniones desmosómicas y penetran directamente y toman contacto con los mastocitos que están debajo del epitelio. Activación cruzada, 1, 2 y 3 receptores en este caso, con 2 basta. Se activa y ¿qué va a hacer el mastocito? Se va a degranular. La actividad es inmediata, por eso es cuando un rinítico alérgico como yo, ¿no? Veo el sol directamente y es muy brillante, me pongo a estornudar, ¿no? Y el estornudo es en salva. Son 5 o 6 estornudos que dan, ¿no? Por ahí hay varios que dicen sí, ¿no? ¿Ya? Porque la reacción es muy violenta. ¿Okay? Se liberan mediadores y se inicia la transcripción de los mediadores de nodo. Ya, entonces sobre la activación TH2 ya ustedes lo han estudiado para el examen de hoy, ¿no? O examen de mañana o examen del pasado. Repaso. Ya está de más repetir, ¿no? Sí. Ya sabemos que la presencia de interleuquina 4 depende de estos mediadores, ¿no? STAT6 y GATA3. En fin, se requiere la colaboración, lo que les acabo de decir, ¿no? Las interacciones de los pares de coestimulación CD28, B7, CD40, CD40 ligando y el concurso de las interleuquinas 4 y 13. ¿Ya? Ya saben también que el TH2 es productor de interleuquina 5, que es indispensable para una activación de los eosinófilos, ¿no? Y saben que una de las acciones principales de la interleuquina 13 es la de inducir la secreción de moco, aumento de que también sirve como mecanismo de barrera para la eliminación de los gérmenes que pudieran haber ingresado. Esto es lo que ya les he explicado también. El linfocito B es una célula presentadora de antígenos. Entonces el linfocito B va a capturar el antígeno, ¿no? Si es un apteno, va a capturar también con la proteína cargadora, lo va a procesar y lo va a presentar junto con su pedazo de proteína, el apteno, ¿ya? Después se produce la secuencia de activación que ya les expliqué. Se selecciona la cadena pesada para IgE. Las otras cadenas pesadas, o sea, los otros genes de cadenas pesadas, M, A, G, ¿no? y D, son eliminados. Por eso se dice que el proceso de recombinación delecional, ¿no? Se elimina lo que sobra, ¿ya? Entonces, las interleuquinas ya conocidas son las que van a estimular, ¿no? y permitir la transcripción del locus de cadena pesada IgE, o sea, el locus de la cadena epsilon. ¿Ya? Entonces, van a haber dos señales que permiten la transcripción o la producción de IgE. La primera señal va a provenir de, bueno, la presentación antigénica, la colaboración inicial que se va a dar entre el par de coestimulación B7 y B8, el B7 y el CD28 y las interleuquinas, ¿no? Esto permite el inicio de la transcripción, ¿ya? Y la generación del factor de transcripción nuclear, ya archiconocidos por todos nosotros, el NF-κB, ¿ya? Para el inicio de la transcripción de la línea germinal, o sea, el DNA, ¿ya? Bueno, esto también ya saben cómo es que se produce la
la unión de la interleuquina 13 a su receptor, ¿no? Que tiene cadenas compartidas con el receptor de interleuquina 4. La segunda señal depende de la interacción de CD40 con el ligando. El CD40 va a ser expresado por el linfocito B. El ligando de CD40 es expresado por el linfocito T, ¿ya? Y eso va a permitir la recombinación de lesional. Además, este tipo de interacción permite que se sinergicen las señales provenientes de las interleuquinas, o sea, la transcripción vía STAT6, ¿no? Para la transcripción final del eje luminal, ¿ya? Esto va a empujar la activación permitiendo que se active un conjunto de moléculas de la familia del factor de necrosis tumoral, ¿no? Y entre otras cosas se va a liberar un inhibidor de la molécula NF-κB, ¿no? Para que se sinergice la actividad STAT6 que va a permitir la transcripción de la inmunoglobulina E. Hay reguladores, ¿no? Porque esta respuesta no debe ser permanente, ¿no? Toda respuesta inflamatoria tiene que tener un término. Entonces, en algún momento, una vez que el alergeno ya ha podido ser bloqueado, comienza la regulación negativa. Entonces, el factor transformante de crecimiento beta, el interferón alfa y el interferón gamma van a inhibir la síntesis de IgE, dependiente de interleuquina 4, y se van a suprimir las transcripciones de la cadena épsilon. La interleuquina 10 y la interleuquina 12 van a inhibir la actividad más que la actividad, bueno, y la producción de IgE, amplificando la producción de IgG4. La inmunoglobulina, la IgG4, ya lo dije en algún momento, ¿no? Es una molécula de regulación de la actividad de IgE y lo hace por un mecanismo de competencia. La IgG4 que se va a producir tiene la misma afinidad que la IgE. O sea, si se produjo IgE contra el alergeno de ácaro, también va a haber una IgG4 contra el alergeno de ácaro. Este IgG4 va a capturar los alergenos, impidiendo que la inmunoglobulina E tome contacto y continúe con el ciclo de activación. La interleuquina 21, que ya la conocemos también, corresponde a la diferenciación básicamente de tipo TH17, ¿no? Inhibe el cambio de isotipo a IgE. Bueno, el IgG4 ya les conté cómo funciona, ¿no? Oh, se fue esta chiquita. Hay dos tipos de receptores de IgE, el de alta afinidad, ¿no? El Fc-εR1, que lo tienen los mastocitos, y los mastocitos de las mucosas los tienen en mayor cantidad. También los tienen los mastocitos del tejido conectivo, aunque en menor concentración. Hay otras células que los pueden tener, ¿no? Bueno, los eosinófilos y los basófilos también tienen ese receptor, ¿no? No nos olvidamos que es importante la respuesta contra parásitos, pero algunas células dendríticas también lo poseen, ¿ya? Y también las células de Langerhans. Hay un receptor de baja afinidad, ¿no? Que es un receptor de regulación, que es un Fc-εR2, ¿ya? Este lo tienen linfocitos B, linfocitos T, células de Langerhans, monocitos, es decir, macrófagos, plaquetas eosinófilas, es decir, es un receptor que está ampliamente distribuido entre las células, ¿ya? Ese es el receptor, ¿no? El receptor tiene, bueno, la cadena, la captura de la cadena pesada lo hace de una forma lateralizada, ¿ya? Y tiene una cadena beta y un homodímero gamma que poseen las secuencias de activación, ¿ya? Son secuencias de activación asociadas a tirosincinasas, de forma análoga a lo que sucede con los linfocitos T y B. Bueno,
Ya. En la célula presentadora de antígenos, la inmunoglobulina E tiene como función la captura del alergeno para que sea internalizado, procesado y poder hacer la presentación antigénica en moléculas HLA, ¿no? Y en el caso del mastocito, su función es activar. Ya, como ven, siempre es necesario que por lo menos 2 receptores se activen. En este caso hay 2 receptores que han capturado cada uno su IgE. El reingreso del alergeno hace que el reconocimiento sea directo y que el mastocito se active. Como les comentaba, hay 2 subpoblaciones de mastocitos principales, ¿no? Las del tejido conectivo y los de las mucosas. Se diferencian, entre otras cosas, además de la cantidad de receptores que tienen en membrana, por el contenido de sus gránulos, ¿no? Los mastocitos de las mucosas contienen abundante condroitin sulfato, es una de sus moléculas principales, ¿no? Y otra diferencia que tiene con estos de acá es que su maduración depende de la interleuquina 3, que va a provenir o va a ser secretada por los linfocitos T. En cambio, los del tejido conectivo tienen dentro de sus moléculas principales, bueno, heparina, ¿no? Y estos son los productores de histamina, ¿ya? Cuando uno tiene un trauma, no hay IgE, pero sí puede haber un evento inflamatorio. ¿Quién es el que indujo la presencia del evento inflamatorio? El mastocito. Los mastocitos se pueden activar por algún tipo de trauma, calor, un golpe, lo que sea, ¿no? Pero ellos son los que inician las reacciones o los cambios vasculares. Acá hay un cuadro comparativo, ¿no? Los mastocitos de tejido conectivo, bueno, va a ser ubicuo. Estos van a estar debajo de los epitelios mucosos mayormente. La vida media es más larga en los del tejido conectivo. Su activación en los mastocitos de las mucosas dependen de la producción de IgE, por lo tanto dependen de la diferenciación del linfocito T, ¿ya? La cantidad de receptores que presentan es mayor en los mastocitos de las mucosas. El contenido de histamina es mayor en los mastocitos del tejido conectivo, ¿ya? Bueno, los gránulos principales vamos a comenzar a revisar lo que son las respuestas anormales de la respuesta inmune, ¿no? Ya en varias ocasiones se les ha dicho que la respuesta inmune, cuando se prolonga demasiado tiempo o es muy exagerada, causa daño, lesiona tejidos, y eso es hipersensibilidad. En los años 60, las reacciones de hipersensibilidad fueron agrupadas en 4 categorías, según la clasificación de Helmholtz, ¿no? Hipersensibilidad de tipo 1, que es la reacción que corresponde a la respuesta mediada por el inmunoglobulina E. Y en su forma más grave después el linfocito Th1 también puede ser activador de este tipo de respuesta de hipersensibilidad, y en caso de la diferenciación del tipo 1, la célula que va a ejecutar la reacción va a ser el macrófago, y en caso de la reacción de hipersensibilidad tipo 2, la célula que va a ejecutar la reacción va a ser el eosinófilo. Hoy día vamos a revisar hipersensibilidad de tipo 1. En lo que es hipersensibilidad de tipo 1, la respuesta o la diferenciación del linfocito T va a ser de tipo Hempel-2, ¿no? Y la célula que va a ejecutar la reacción es el mastocito,
¿ya? Entonces esto va a girar mayormente alrededor del mastocito. Y este tipo de respuesta de hipersensibilidad tiene etapas. La primera etapa es la etapa de sensibilización del mastocito, que corresponde al primer ingreso del alergeno al organismo. La segunda etapa es la etapa de activación del mastocito, ¿ya? La tercera es por depósito de complejos inmunes. Hay dos modalidades. Los complejos inmunes pueden depositarse dentro de los capilares. Cuando esto ocurre, hay activación de complemento, ¿no? Y la activación de complemento produce una lesión tisular muy rápida, es muy agresiva, ¿ya? La otra modalidad es que los complejos inmunes se depositen mayormente fuera de los vasos sanguíneos, y eso corresponde al esquema de la reacción de Artus. Bueno, eso ya lo vamos a ver en su momento. Y la última es la reacción de hipersensibilidad tipo 4, que es mediada directamente por alguna célula que va a producir daño celular, ¿no? En el modelo clásico está la reacción de la tuberculina, ¿no? Y en la célula que media la respuesta básicamente es el linfocito TS8 activado, ¿no? Que corresponde al reingreso del alergeno al organismo. Y finalmente tenemos la etapa de ejecución, que corresponde a lo que es la actividad que tienen los mediadores que son liberados por los mastocitos. El mastocito tiene dos tipos de mediadores: unos que están contenidos en los gránulos, que son, vamos a llamarlos mediadores preformados, y los segundos son los contenidos, los que va a generar por transcripción genética y porque comienzan a generarse productos del ácido araquidónico. A esos mediadores los vamos a llamar mediadores de novo. Los mediadores de novo mayormente son prostaglandinas, lenfotrienos, conduxanos, interleuquinas, ¿no? Muchos tipos de interleuquinas de corte inflamatorio. ¿Ya? Bien, entonces comenzaremos revisando la presentación. Anafilaxia, ¿no? La anafilaxia puede matar los edemas y que produce paro respiratorio cardíaco. La segunda es la reacción citotóxica mediada por anticuerpos, o sea, citotóxica. Una célula destruye otra célula u otro tejido, ¿no? Siempre va a haber un intermediario, y el intermediario es el anticuerpo, y siempre va a ser IgG. Hay una modalidad diferente que puede ser mediada por complemento, ¿no? Entonces los fagocitos pueden producir este tipo de reacción de hipersensibilidad. A la cabeza el macrófago. La célula natural killer también media reacciones de hipersensibilidad, ¿no? También hemos visto, reacciones de citotoxicidad. También hemos visto que los linfocitos TC8 activados median este tipo de respuesta. Bueno, en este caso la reacción va a ser ejecutada básicamente por los macrófagos y la natural killer.